Me da mucho gusto volver a saludarles y continuar con la estrategia de Aprende en Casa 2, de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Yo soy Leslie Mendívil y me encuentro con la profesora Elizabeth Velázquez Campos, quien guiará esta sesión, que tiene como propósito conocer casos reales de instituciones civiles no gubernamentales dedicadas a garantizar las libertades individuales. Bienvenida, maestra. Hola, ¿cómo estás, Leslie? Gracias, espero que estén muy bien. Es un placer para mí estar de nuevo con todas y todos ustedes compartiendo esta experiencia a distancia. Recuerden que es muy importante para su salud que continúen quedándose en casa, que sigan al pie de la letra las indicaciones de la autoridad sanitaria, que coman saludablemente y realicen alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día para mantener la salud física y mental durante este confinamiento. También es importante que participen en las actividades que les propondremos a lo largo de la sesión, ya que están planteadas para ser de utilidad en su aprendizaje. Les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto de formación cívica y ética. Anote las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estudiaremos titulado ¿Quién garantiza la libertad de las y los jóvenes? Profesora Elizabeth, ¿le parece si ya comenzamos? Claro, empecemos. En esta ocasión hablaremos sobre la manera en que las y los ciudadanos pueden favorecer el ejercicio de las libertades, defenderlas y asumirlas de manera responsable, pues parte de su papel es conocerlas y exigir que se respeten cuando sea necesario. Profesora, en el siglo XVIII en diferentes países se emprendieron luchas por abolir la esclavitud. Desde entonces se han presentado movilizaciones sociales en diferentes regiones de todo el mundo, con lo que se han tenido avances importantes para garantizar los derechos humanos que deben protegerse en todo el mundo. Asimismo, se han fortalecido organismos internacionales con diversos fines, pero todos encaminados a favorecer el bienestar y garantizar las libertades de las personas. De esta manera, se promueve que todas y todos los seres humanos sean vistos como iguales, que tengan los mismos derechos irrenunciables e inalienables. El derecho a la libertad es muy importante porque su ejercicio permite el ejercicio también de otros derechos. Por ejemplo, al ejercer la libertad, pueden decidir la mejor manera de cuidar su cuerpo y estado de salud. Si tienen libertad, las personas pueden decidir la mejor manera de satisfacer sus necesidades, elegir dónde trabajar, qué estudiar, cómo comportarse, dónde vivir. La lucha contra la esclavitud partió del reconocimiento de que la libertad permite a las personas vivir con dignidad. En el proceso se han reconocido cada vez más derechos. Ahora sabemos que todos están relacionados, pero para que las personas puedan pensar, decidir y actuar en libertad, es muy importante conocerlos como asociados a la libertad. Así es. Además, podemos resaltar que todas y todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, valorar, deliberar y tomar decisiones. Es un rasgo esencial que compartimos. Por ello, se trata de ejercer nuestra libertad respetando la de las y los demás. El derecho a la libertad es muy importante en sociedades democráticas, en las que se generan condiciones para que cada persona elija su forma de vida, de elaborar y desarrollar de manera libre y autónoma sus planes de vida, sin atentar contra la integridad de las y los demás. Así es, podemos destacar que uno de los logros más importantes en la lucha por la libertad es la Declaración de los Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948, en la que se prohíbe la esclavitud y destaca en su artículo 3 el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Aún hay un camino muy largo por recorrer para que todas y todos tengamos la posibilidad real de decidir sobre la manera de conducir la propia vida y apoyarnos para tener una mejor sociedad.
Por ello, es importante que estudiemos este tema a fondo. Profesora, para continuar comprendiendo el tema, sería importante explicar estos derechos. ¿Cómo se expresan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Tienes razón. Como sabes, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento jurídico más importante. De ella se desprenden todas las leyes y reglamentos que aplican en el país. Por ello, es importante reconocer la manera en que expresa el derecho a la libertad en diferentes artículos. En su artículo primero dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Empiezo mencionando este artículo para que todas y todos sepamos que la Constitución nos garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, entre ellos la libertad y todo lo que ello implica. Nos vamos a enfocar en este derecho, pero antes me gustaría que me dijeras, Leslie, ¿qué es para ti la libertad? Bueno, para mí la libertad es actuar de acuerdo con mi voluntad, siempre y cuando no me lastime ni lastime a las y los demás, así como actuar bajo las reglas o leyes del lugar en donde vivo. Muy bien, dijiste algo muy importante: actuar bajo las reglas o leyes del lugar en donde vivo. En toda sociedad hay normas y reglas que guían nuestra conducta y debemos respetarlas para poder integrarnos de manera eficiente a la sociedad a la que pertenecemos, ¿cierto? Pues estas reglas, normas y leyes también nos ponen límites para así poder convivir con las y los demás de manera armónica. ¿Qué otros artículos de la Constitución habla de las libertades de las y los mexicanos, profesora? Nuestra Carta Magna menciona en diferentes espacios los derechos asociados a la libertad. Entre ellos, en el artículo 5 se señala que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, es decir, tenemos la libertad de ejercer la profesión que deseemos. El artículo 6 nos habla sobre la manifestación de las ideas, es decir, toda persona tiene la libertad de expresar lo que piensa siempre y cuando no dañe a terceros, o sea, la libertad de expresar ideas. Este artículo también menciona que el derecho a la información debe de ser garantizado por el Estado. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, como periódicos, revistas o cualquier red social, es decir, libertad de difundir ideas. El artículo 9 indica que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, o sea, libertad de manifestación pacífica. El artículo 11 nos habla del libre tránsito por la República Mexicana, de la libertad de recorrer el país sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte o salvoconducto. El artículo 24 indica que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, libertad de elegir y profesar la religión que desee, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Pero todos estos derechos están reconocidos en la Constitución, entonces es responsabilidad del Estado garantizarlos. ¿Por qué la ciudadanía los debe favorecer, defender y asumir de manera responsable? Es muy importante tu pregunta. Como sabemos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de las personas. Para ello, se generan leyes e instituciones, pero aquí debemos aclarar dos situaciones. La primera es que el Estado no es solamente el gobierno. Las instituciones de gobierno, las y los representantes populares son parte del Estado mexicano.
también lo son las y los ciudadanos. Por otra parte, se ha hecho cada vez más claro que el gobierno no puede garantizar todas las libertades y todos los derechos sin la participación de la ciudadanía. En las sociedades democráticas se busca formar ciudadanas y ciudadanos con capacidad para tomar decisiones personales, sociales y políticas que sean reflexivas, que tengan disposición a participar en los asuntos de la comunidad y a promover el diálogo y la cooperación como estrategia para construir una sociedad más justa. Claro, me gustaría plantear un caso en el que mi amigo Carlos y sus vecinos se reunieron en la plaza frente al edificio de gobierno para exigir a las autoridades locales que arreglen las carreteras que dan acceso a su comunidad. Hay una secretaría que tiene ese encargo, pero puede ser que por desconocimiento o por omisión las y los trabajadores de esta dependencia no supieran de la necesidad de hacer estos arreglos. Por esa razón, ellos ejercieron la libertad de asociación pacífica para poder atender una necesidad para el bienestar de su comunidad. Muy bien, otro ejemplo es que Mayra y sus amigas debaten sobre las razones por las que van a votar por el partido de su elección en los próximos comicios. Cada una expresa sus motivos. Ellas están ejerciendo su libertad de manifestación de las ideas. Muy bien, Leslie. Ejercer las libertades conlleva un compromiso y una responsabilidad hacia una o uno mismo y hacia las y los demás. Y ejercerlas de manera adecuada ayuda a vivir en una sociedad más justa. Aunque el gobierno es responsable de construir un país democrático en donde se garantice a sus habitantes estas libertades, la ciudadanía debe de participar para exigir y hacer cumplir las libertades a las que tiene derecho. En los ejemplos que hemos visto, podemos notar que en todos los casos las libertades requieren del ejercicio de la ciudadanía para colaborar con las instituciones o vigilar que cumplan con su deber. En una sociedad democrática, el gobierno tiene la función de impulsar el desarrollo integral de sus habitantes. Por su parte, las y los ciudadanos pueden conocer, defender y exigir el cumplimiento de sus derechos, incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo. Claro, esto permitirá que el Estado garantice la vigencia de las libertades a sus ciudadanos. Cuando el gobierno es omiso, las y los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus libertades, basándose en el marco legal. Pero, ¿te imaginas lo complicado que puede ser para una persona lograr que una institución resuelva sus demandas? Por otro lado, imagina lo complicado que puede ser escuchar todas las demandas, organizarlas, planear las acciones políticas que se pueden realizar y después llevarlas a cabo, vigilar que se cumplan y observar su utilidad. ¿Será más sencillo atender a cientos de colonos o a un grupo en representación? Bueno, tal vez sería más útil que las y los ciudadanos se organicen porque así tendrían más representatividad y las autoridades tomarían más atención en escucharles. Por otro lado, al estar organizada la ciudadanía, podría presentar propuestas que incluyan o engloben las necesidades de todas y todos. Por ello, podemos encontrar experiencias en las que, para atender las necesidades de la población, diversas ciudadanas y ciudadanos en el país han creado organizaciones. Se les conoce como organizaciones de la sociedad civil. Se espera que éstas contribuyan al mejoramiento social. Las organizaciones de la sociedad civil surgen de manera voluntaria para dar atención a necesidades o problemas comunes. Estas no deben tener fines de lucro, deben fomentar valores, tener objetivos y realizar acciones para lograr sus propósitos. La organización ciudadana es fundamental para fortalecer el valor de la libertad debido a que implica tomar decisiones y colaborar en la solución a problemas comunes. Formar parte de una organización de la sociedad civil es una alternativa que tienen las y los adolescentes, las y los adultos
para favorecer el desarrollo de sus localidades o el país. Hay otras formas de organización en poblados, rancherías y comunidades. También son válidas e importantes. Así es, Leslie, como el tequio o la faena. Pero en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, estos ciudadanos pueden organizarse mediante colectivos, instituciones civiles y no gubernamentales dedicadas a garantizar las libertades individuales. Para tener un panorama más amplio sobre el tema, veamos y escuchemos el siguiente video. 35, 37. Ya estamos cerca de la dirección. Debe ser por aquí. Mejor preguntemos. Toca aquí. Buen día, ¿qué se les ofrece? Buen día. Estamos buscando una paquetería. ¿Es aquí? No, señorita, esta es una asociación civil. Disculpe, ¿qué es una asociación civil? Existen muchas asociaciones civiles. En México encontramos aquellas que se dedican a la atención y protección de mujeres, niños, migrantes, personas con discapacidad o que viven en condiciones de pobreza, quienes ven muy difícil poder ejercer las libertades que la Constitución garantiza, por las condiciones precarias de enfermedad o violencia en que se encuentran. No sabía que una organización de la sociedad civil ayudara a tantas causas. Yo tampoco sabía. Pero qué bueno que haya personas que ayuden a la gente, incluso a las comunidades, a defender y ejercer sus libertades. ¿A quiénes más ayudarán estas asociaciones civiles? No sé, investiguemos. Sí, busquemos más información. De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, en México existen cerca de 60,000 organizaciones de la sociedad civil. Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan para diversos fines, como asistencia social, jurídica, alimentación popular, participación ciudadana, desarrollo de los pueblos indígenas, derechos de las personas con discapacidad, cooperación para el desarrollo humano, derechos humanos, equidad de género, deporte, servicios de salud, medio ambiente, educación, arte, cultura, protección civil, derechos de los consumidores, entre otros. Estos colectivos son independientes y autónomos. Cuentan con reglamentos, estatutos y procedimientos y adquieren gran importancia porque prestan servicios sociales basados en la solidaridad. Además, interactúan con pares y contrapartes. Las asociaciones sin fines de lucro reinvierten el excedente en la misma organización para perdurar. El recurso se transfiere a manera de trabajo social, según la misión que tenga cada una. Como vimos y escuchamos en el video, los ciudadanos organizados en asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales ayudan a las personas o comunidades a que se cumplan sus libertades que el Estado no ha podido atender, como vimos al inicio de la sesión, por omisión, por desconocimiento o por falta de recursos. En ocasiones, también por negligencia o una interpretación inadecuada de las atribuciones de la autoridad. Entendí que estos grupos defienden los derechos a una vida digna y saludable, que promueven la participación para que las personas opinen y tomen decisiones. De esa manera, ejercen el derecho a la libertad. Es así como vigilan y promueven que las libertades de los ciudadanos se cumplan. ¿Cómo lo logran? Lo logran llevando a cabo diferentes acciones, como la promoción del ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos. Esta promoción puede ser variada. Lo importante es que la gente las conozca y sepa sus derechos, los ejerza y los pueda hacer valer. También estas asociaciones se vuelven un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, para que cada una de las partes cumpla con lo que le corresponde. De esta manera, se pueden volver una red de apoyo para quienes por algún motivo no cuentan con todas las condiciones para ejercer los derechos y libertades que garantiza la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Además de las asociaciones civiles que mencionan en el video,
¿qué otras hay que velen por las libertades de los ciudadanos? Voy a nombrar algunas asociaciones conformadas por personas interesadas y comprometidas en velar por los derechos de las y los ciudadanos más vulnerables, pero no son las únicas, hay muchas más. Estas son Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Defensa de los Derechos Digitales, Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México. Tal vez han escuchado hablar de alguna de ellas. Las dos primeras son instancias internacionales. Los estados que forman parte de la ONU, con sus aportaciones, generan presupuesto para que puedan realizar sus actividades. Reporteros y Médicos Sin Fronteras, junto con Amnistía Internacional, son organizaciones internacionales. Las otras tres son organizaciones nacionales. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de organizaciones no gubernamentales que vigilan y promueven que las y los ciudadanos ejerzan sus libertades. También exigen, en algunos casos, colaborar con el gobierno para que cumpla con los derechos que garantiza la Constitución de nuestro país. ¿Cómo pueden hacer las y los estudiantes para conocer cuáles asociaciones hay en su localidad? Pueden buscar si en su comunidad existe alguna asociación civil o una organización no gubernamental, aunque seguramente habrán escuchado de algunas. Sugiero que realicen el siguiente ejercicio. Identifiquen las organizaciones o asociaciones que hay en su localidad o región. Pregunten a qué se dedican, quiénes colaboran en ellas, qué trabajos o actividades realizan, cómo obtienen financiamiento, ¿tienen reconocimiento de la comunidad? Esto lo pueden hacer buscando noticias en periódicos locales, comentando con sus padres o algún familiar. Si no vive con ustedes, le pueden consultar por teléfono o por otro medio. La información les será de utilidad porque con ella podrán saber de mejor manera dónde pueden acudir en caso de ser necesario. No duden en compartir la información con sus amigas, amigos y familiares, por si alguien necesita acudir a alguna de ellas. Profesora, muchas gracias por esta sesión. ¿Hay algo más que quiera agregar? Para conocer más sobre el tema, pueden revisar los libros de texto de formación cívica y ética. Para conocer la importancia de la lucha contra la esclavitud, pueden revisar información sobre la independencia de México o de Haití. También pueden leer La cabaña del tío Tom, una obra histórica. Les invito a quedarse con nosotros y seguir la programación de Aprende en Casa 2. Hasta pronto.